una asamblea regional del colegio. No está presente el día de hoy, pero a mi persona en la calidad de comisión de representantes técnicos del colegio y coordinador de esta reunión, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar la presentación de nuestro ponente. Nuestro ponente es el ingeniero Pablo Viadas, es consultor en ingeniería sísmica y disipación de ingeniería de energía en estructuras. Un pequeño currículum de su trayectoria profesional: es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Autodesk Developer New York Member, Autodesk Authorizer Structural Designer, Autodesk University Instructor Teacher, consultor de disipación sísmica, Coaquitet, Canadá, rehabilitación sísmica de estructuras, autor de más de un centenar de libros técnicos sobre aplicaciones de computadora para cálculo y diseño estructural, diseño de vías terrestres, BIM en estructuras e instalaciones, costos y un centenar más de estudios que tiene para poder estar hoy con nosotros. Pues ingeniero Pablo, te damos la más cordial bienvenida, y a todos los asistentes, pues te damos la palabra para que tú nos indiques el seguimiento y las condicionantes para poder llevar la reunión. Adelante, Pablo. Bienvenido. Bueno, pues primeramente les agradezco mucho su tiempo, su atención. Vamos a platicar un poquito de puentes, que es un tema muy, muy extenso, un tema que en todo el mundo, pues tenemos problemas porque miren, si algo tenemos que voltear hacia el terremoto que sucede, que es tan terrible en Turquía, en Gaziantep y en todos estos sitios de Turquía, es que lo que creemos que sabemos de terremotos y de la fuerza de la tierra, y específicamente el sismo máximo probable, que ¿qué creen? Nos podemos quedar cortos. O sea, cuando alguien dice, oye, no puede haber un sismo de grado 10, mira, yo creo que hay que abandonar la idea de que hay un grado 7, un grado 10, un grado 9, en base a centrarnos en las aceleraciones. Realmente lo que tenemos nosotros que estar checando son las aceleraciones. Y bueno, como no nos podemos escapar de todos estos fenómenos, tratamos de comprenderlos, tratamos de ver qué es lo que podemos hacer en este sentido. Y miren, vamos a ver por aquí, miren, vamos a hacer una pequeña presentación de teoría, vamos a ver también unos sistemas de reparación que quiero compartir con ustedes, y también vamos a ver un ejemplo de un puente. De vez en cuando ahí en el sistema Autodesk nos piden hacer algunos concursos, digamos que de buena voluntad, no los cobramos, sino proponemos, nos ponen un problema, proponemos soluciones, y bueno, se trata que digamos que por prestigio, a ver quién puede resolver algo así. Y bueno, parece que quedo entre los finalistas, y les voy a presentar esta idea de un puente al final, que creo que nos puede servir para varios de los casos, porque miren, en el mundo entero no hay dinero. O sea, pues siempre nos quejamos de punto de vista de la ingeniería, proponer soluciones económicas en un mundo que cada vez necesita una mayor infraestructura. Bueno, miren, les voy a compartir esta presentación de PowerPoint, y en esta presentación eh, les presento este puente que me hizo favor Francisco Pedrote de compartir, de invitarme a analizar. Es un puente que está ahí en Tijuana, que ha tenido algunos problemas, que ha sido dictaminado, y nos pusimos a caminar, Francisco y yo, ahí alrededor, a hacer un estudio de nube de puntos, etcétera, etcétera, y vamos a platicar de este puente. Pero bueno, miren, vamos a poner las cosas en este tono, ¿no? Eh, Vamos a ponerlo así, miren, las estructuras, en resumen, las estructuras de concreto y acero presentan una patología antes de fallar. Lo que pasa es que a veces nosotros no podemos darnos cuenta, pero siempre presentan una patología. Vayan, es difícil que truenen de la noche a la mañana sin que presenten una patología, una sintomatología. Bueno, el uso de escáneres de nube de puntos láser puede ser una herramienta muy, muy valiosa para darnos cuenta de esta
especial patología, ¿sí? Entonces, esta herramienta puede ser muy, muy valiosa. Bueno, nosotros de esas nubes debemos sacar un modelo ya bajo los efectos de segundo orden. Recordemos todos que el reglamento para las estructuras determina que los análisis y las dictaminaciones se tienen que ejecutar sobre lo que son modelos con los efectos de segundo orden, es decir, pandeos, distorsiones, desplomes, todo lo que puede tener un sistema. Bueno, eh, una cosa que quisiéramos nosotros impulsar, que también se encuentra en el reglamento, que también está en el reglamento, es el estudio con acelerómetros, ¿sí? Esto no es algo de otro planeta, no es algo extraño, es algo que se viene practicando desde el siglo pasado, sí, literalmente el siglo pasado, se viene practicando el uso de acelerómetros, pero que no se ha terminado de implementar. Lamentablemente, no se ha terminado de implementar. No sé si porque no se comprenden bien, si porque no se le ha hecho suficiente, no se le ha hecho suficiente difusión, pero los acelerómetros nos van a dar una idea muy clara de la rigidez de los edificios. Bueno, entonces también hay esto que es muy importante. Yo voy, tengo un puente y yo digo que lo pude reparar. Bueno, ¿cómo sabe la autoridad que ese puente está reparado? Bueno, si yo puse el acelerómetro antes de que se repare el puente, ¿sí? Y me dio un periodo, ¿sí? Un periodo alto. Se repara el puente, vuelvo a poner el acelerómetro y me sigue dando un periodo alto, pues lamentablemente esa reparación no tuvo sentido. Puede ser al contrario, que me dio un periodo demasiado bajo y entonces tengo una estructura tan rígida que a cada sismo se viene inclinando. Mire, las fuerzas de los sismos tienen que disiparse en algún lado. Nosotros tenemos una curva de desempeño en la cual tenemos que mantener un comportamiento elástico, ¿sí? O sea, no podemos ni ser demasiado rígidos para que la energía del sismo se vaya a la cimentación, ni tampoco demasiado flexibles para que el sismo nos tire el edificio, ¿sí? Tenemos que mantenernos en el rango elástico, ¿sí? Que es el que necesitamos mantenernos. Los acelerómetros nos permiten establecer este periodo del rango elástico. Ciertamente son complicados de entender, son esto, pero miren, de la misma manera que nosotros recurrimos a especialistas en mecánica de suelos, hay especialistas en rigidez de las estructuras, hay especialistas en cada ramo. Nadie puede hacer las cosas solos. Hay que hacer equipos, hay que hacer equipos. Yo les diré personalmente, respeto mucho a los geólogos, porque la verdad, si tú me dices, ponte a hacer un estudio de mecánica de suelos, pues ahí me pondré con mi pala a llenar mi bote y lo pongo a pesar, pero no voy a tener ni idea qué estoy haciendo, ¿sí? Hay especialistas y hay que hacer verdaderamente equipos para que este equipo multidisciplinario sepa qué es lo que se está manejando en un puente. Miren, aquí estamos viendo lamentablemente un puente que está aquí en Pantitlán. Pantitlán, aquí en la zona del Valle de México, es un sitio que se hunde 4 centímetros por mes, no por año, por mes. O sea, toda la Ciudad de México se hunde 2 centímetros al mes. Este se hunde 4. Imagínense que se puede construir un sitio donde se hunde 4 y vean ustedes lo que está pasando. Bueno, luego les comentaré qué fue lo que está pasando aquí. Pero bueno, entonces miren, ¿qué son los peligros que dañan más a nuestras estructuras y a nuestros puentes? Bueno, el primero, y en lo que es en la República Mexicana, y yo no sé si el primero o el segundo, ahí se dan la mano, son la socavación y los sismos. O sea, estas corrientes enormes pluviales, que ríos que nosotros nos parecen secos o con un caudal muy pequeño, un arroyito, de pronto se convierten en verdaderas avenidas pluviales y estas avenidas pluviales nos derrumban los puentes. El otro es el peligro sísmico. Aquí podemos ver un puente. Este me parece que es en Oaxaca, no me acuerdo si en Oaxaca, en Chiapas, ya se me olvidó. Creo que es Ixtepec, creo que es Ixtepec. Y pues viene el sismo, nos lo saca de la mesa de apoyo y se va, ¿sí? Esto les pasó mucho a los chilenos, les pasó muchísimo a los chilenos que, bueno, tuvieron un sismo que no calculaban que fuera el máximo probable y les tumbó varios puentes en un sismo. Bueno, entonces tenemos principalmente, aunque también hay fallas de diseño, hay que reconocerlo, también ya empezamos a tener fallas de diseño. La verdad es que la mayor parte son sismos y son socavaciones. Bueno, entonces miren, aquí tenemos una típica socavación pluvial, esto es en Sinaloa.
Pues es un puente que se apoya realmente en el lecho seco del río, así ha durado mucho tiempo hasta que de pronto llega un huracán, viene una avenida de agua incontrolable o que nosotros no podemos haber previsto, hay que también tenerlo así. Podemos calcular una cuenca, podemos calcular todo, pero también hay que ser humildes como para reconocer que no vamos a poder crear puentes a prueba de meteoros tan importantes como sí, bueno, lo que puede ser un ciclón, una tormenta, que de pronto me llene el cauce, baja con una gran fuerza desde la montaña y me puede llevar mi puente. Claro que siempre algo de lo que puede suceder, perdón, que aquí todavía está emitiendo gente, algo de lo que puede suceder es que yo puedo calcular la cuenca de captación, puedo calcular el periodo de retorno de una tormenta, pero recordemos que el periodo de retorno de 200, 300 o 400 años es 400 años o mañana, ¿sí? O sea, es un periodo que es bastante difícil de determinar. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Miren, el fenómeno de socavación tenemos que tenerlo muy claro, realmente qué es lo que sucede con el agua. Mi problema es que yo me estoy apoyando en un terreno que el agua puede estar, yo lo digo así, maliciosamente minando, ¿sí? O sea, yo puedo entrar con un pilote que yo esté clavando en el terreno y ¿qué creen? Que la misma corriente de agua va a estar socavando, ¿sí? Va a ser algo que va a estar arrastrando el material y va a estar excavando alrededor del pilote. O sea, tengo que entrar muy adentro de la profundidad de la roca para que esta socavación no me mine el apoyo de mi puente. Y luego, peor aún, mi problema va a ser en los abutments, o sea, estas aproximaciones que yo tengo al puente, también va a llegar el agua y va a tratar de dañar los abutments, esta parte. Entonces yo puedo tener pilotes ahí, pero ¿qué creen? Que tanto los pilotes en los abutments como los pilotes que pueden estar en el centro, pues también el agua va a tratar de socavarlos. Y algo que también sucede es que esto es una vez, otra vez, otra vez. Yo no me doy cuenta porque eso se llena de agua y después de lodo, y no me doy cuenta ese trabajo de socavación, ¿sí? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que ya mi puente está socavado o que ya está en peligro si todavía tiene agua o se vuelve a llenar de arena fina, ¿sí? De arcilla y yo no me doy cuenta qué es lo que está pasando con la parte de apoyo de mi puente. Bueno, aquí hay unas fotografías y ahorita les voy a compartir unas que me hicieron favor de llegar precisamente ya específicamente en Chiapas. Y pues miren, aquí tenemos que pues tengo yo un puente que está sobre pilotes, pero como hay una labor de socavación, mis pilotes que yo presumo que van hasta la capa sólida, comienzan a comportarse como columnas esbeltas, ¿sí? Entonces yo en vez de tener un puente sobre unas columnas realmente robustas, ¿sí? Yo tengo unas columnas realmente robustas, ¿sí? Donde estoy recibiendo mi carga del puente, la carga de mis camiones que llevan 8.5 toneladas por eje según el reglamento. Bueno, ¿qué creen? Que yo realmente lo tengo sobre un sistema de columnas esbeltas, las cuales con las vibraciones del tránsito, pues me empiezan a sufrir. Y luego, dejen ustedes, tenemos que conocer tres fenómenos sobre estos pilotes expuestos. El primero es la misma vibración del tráfico, ¿sí? El tráfico son cargas vivas en movimiento, son desplazamientos donde yo tengo momentos que van recorriendo la cubierta del puente y van haciendo un efecto de sube y baja, ¿sí? O sea, es un momento. Y hay torsiones porque de este lado pasa un camión pesado, de este lado no, a la inversa. Entonces yo tengo este movimiento que se transmite sobre estas columnas esbeltas. Tengo otro, la misma fuerza del agua, el golpe de ariete del agua, ¿sí? Y tengo un tercer fenómeno que todavía no es suficientemente bien estudiado, que es la licuefacción de arcillas que se da en el cauce de un río. ¿Qué creen? No tengo yo ninguna tormenta en especial, estoy soportando bien la vibración del puente, pero viene un sismo, que son mis pilotes, de una cimentación profunda que baja hasta la capa sólida, de pronto no están ahí, están prácticamente en líquido, en agua, sintiendo el temblor, porque el mismo terreno en excitaciones de 6, de 6.5 de magnitud, comienza a comportarse como agua. Se da una licuefacción de arcilla, sobre todo porque en un río, pues aunque yo aparentemente tenga la superficie seca, abajo está húmedo,
¿sí? Abajo hay arcillas saturadas y en estas arcillas saturadas se me conforman como una licuefacción. No sucede en todos los casos, no sucede siempre, pero por ejemplo ahorita en Turquía hemos estado estudiando que la mayor parte de la tragedia se da porque se produce una licuefacción de arcillas. Ellos construyen en el lecho de los ríos, no toman en cuenta esto, viene una licuefacción y si ven ustedes todos estos edificios que caen prácticamente enteros, que caen sobre el terreno, es que falla la cimentación debido a esta licuefacción que se da en el terreno. Entonces son varios fenómenos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando, revisando o dándole mantenimiento a un puente. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Bueno, miren, en la socavación se ha hablado mucho de poner rocas alrededor de las pilas como las que tenemos aquí, ¿sí? Hay que poner aquí algunas rocas o piedras sobre estas pilas para que pues nos detenga. Y en la Universidad de la Concordia, allá en Vancouver, no, perdón, no es en Vancouver, es en Montreal, la Universidad de la Concordia, han estado experimentando para proteger estas torres de aerogeneradores. Han estado experimentando uniendo neumáticos viejos, llantas viejas, ¿sí? Con cuerdas, haciendo estas redes que se ponen sobre el lecho del río o el lecho marino. Entonces, la misma arena impide que se produzca este fenómeno, ¿sí? Este fenómeno que tenemos nosotros, cuando se ponen este conjunto de llantas o de neumáticos viejos, impide que se produzca esta mecánica de socavación. Entonces, es algo bastante brillante esto que se hace, ha resultado muy bien porque estos elementos se llenan de arena e impiden que se haga este dragado. Entonces, se tensan bien, a veces se ponen una o dos capas, tienen que estar bien anclados al fondo del río o al fondo marino, ¿sí? También inclusive estas mismas rocas, pero parece que estos resultan mejor que las rocas o que han visto ustedes los tetrapods que se ponen en los rompeolas. Bueno, lo que pasa a veces con las rocas o los tetrapods es que la misma corriente socava debajo de las rocas o de los tetrapods y pues sigue haciendo este fenómeno extraño. Aquí les quisiera compartir unas fotografías que realmente me dejaron muy inquieto, donde viene el puente de la desviación a ver, permítame un segundito. Este es Austracán, que también está muy interesante, pero aquí está Puente de Libramiento de Huistla. A ver, miren, déjenme dejar de compartir esta para poner esta que tenemos aquí. Miren, estaríamos viendo, me lo hicieron llegar, no me acuerdo el nombre de quien me hizo llegar, perdonen, ya no me acuerdo de mi nombre. ¿Quién fue quien me lo hizo llegar estas fotografías que están estupendas? Ese es el puente de Huixla. Sí, el puente de Huistla, pero me lo mandó mi amigo, ay, ya se me olvidó. ¿A quién tengo que darle el crédito? Alfredo Torres. Sí, Alfredo Torres. Sí, gracias, mano. Ay, sí, perdona, pero me tengo que ver al espejo para acordarme de mi nombre. Bueno, es un ejemplo estupendo de lo que podemos ver de socavación. Miren, entonces vamos a verlo porque realmente sí se está viendo, ¿verdad? En toda la pantalla. Entonces, miren, se ve que ya han intentado hacer algunas reparaciones, pero vean que la socavación sigue trabajando, ¿sí? El problema es que esta socavación va a atacar el lecho de esta roca. Y yo dudo que esta roca sea un manto madre uniforme, sino a veces pues siguen siendo rocas fracturadas y esta socavación pues va a seguir trabajando abajo, ¿sí? Vean aquí, ¿no? Se trató de reparar, pero pues sigue trabajando. A veces decimos, mira, es que la madre naturaleza es maliciosa y aquí sigue trabajando abajo, ¿sí? O sea, está haciendo su trabajo de socavación, ¿sí? Entonces, mira, nos mandan saludos de Mexicali, hombre, qué bueno, gracias, bienvenidos. Y pues sigue este trabajo. Esto fue pues es una inquietud que todos tenemos, miren, créanme que no es nada más en México, en todo el mundo se tiene la inquietud de qué hacer con esto, porque miren, aquí el problema es que, pues, esto se arregla si yo me voy hasta el centro de la tierra, ¿no? Y hago una cimentación del tamaño del miedo, ¿no? Entonces, pero no hay dinero,
¿sí? O sea, esto es nuevamente, oye, es que yo necesito para este puente, para esta comunidad, una cimentación profunda. Pues sí, bueno, pues espérate a que venga el fondo de tal o de tal parte que nos asignen y tenemos que repartirlo entre mantenimiento, carreteras, entradas, puentes, todo, ¿sí? Entonces, ese es algo que debemos de estar muy, que nos tiene muy preocupados, ¿sí? No es por falta de conocimiento, no es por falta de técnica, mucho es por falta de dinero. Y miren, y esto es lo que les digo, aquí el agua, la siguiente corriente pluvial fuerte que llegue, pues va a seguir trabajando, va a seguir trabajando en estar excavando y excavando. Y yo veo que aquí ya se han hecho varios intentos de reparación, ¿sí? O sea, ya se ha estado trabajando, pero vean, ¿sí? Y entonces aquí sigue y viene y el agua sigue. Y miren que es un puente estilo Ashton, ¿sí? Francisco Pedrote y yo hacemos la broma de que este tipo de vigas se compran en el Oxxo. O sea, son muy comunes. Entonces, ¿dónde? Pues ahí en el Oxxo te las venden, mano, ya las montas, ya están muy calculados, ya es algo que todos sabemos. Pero este es el problema que tenemos, ¿no? Esta terrible socavación, ¿qué hacemos? Porque el agua va a seguir trabajando aquí abajo, ¿sí? Sigue trabajando, o sea, no deja la erosión, miren, si creó el cañón del sumidero, ¿no? O el cañón del Colorado, el que quieran ustedes, ¿no? Imagínense nada más la capacidad de socavación que tiene la naturaleza, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que ver qué podemos hacer mientras tanto, porque la naturaleza es verdaderamente terrible. Bueno, eh, a mí me tocó revisar, que es de las cosas que luego me caen por aquí. En Pantitlán hicimos un estudio sobre la línea 9 del metro. Mire, bueno, ahorita vamos al de Chaparral porque este está interesante, lo hicimos con nubes de puntos y todo. Pero les voy a mostrar ahorita porque esto que estamos hablando, esta socavación, voy a adelantar un poquito. Miren, este es un puente, este es peatonal, y este es aquí la estación del metro Pantitlán. Sale aquí el metro, aquí en esta parte, y vean ustedes este hundimiento que les estoy platicando, ¿sí? Este hundimiento que nosotros tenemos aquí, este hundimiento que tenemos por aquí, pues es el que nos está poniendo en peligro ahí el sistema de transporte colectivo. Ya tuvimos problemas con la línea 12, ustedes conocen la tragedia de la línea 12, pero aquí la línea 9, pues se nos está viniendo abajo. Bueno, a mí me tocó proponer una solución que bueno, esto seguro que también les pasa a ustedes, ¿no? Proponen una solución y aquí están los cálculos y aquí está todo lo demás, ¿no? Este también es allá. Bueno, y lo que pues yo propuse, no puedo mostrar, digamos, que lo del proyecto que propuse porque ya lo tiene ahí SOPSE y no se vale balconearlos. Pero miren, es algo como esto, miren. Este es algo que es el puente que les digo que a lo mejor parece que quedamos en los finalistas para un puente que lo que nosotros proponemos y que sería una de las soluciones para la socavación es utilizar pilotes de acero. O sea, yo me vengo y vamos a suponer que el puente que vimos, pues yo no puedo clavarlo exactamente abajo, pero sí a los lados, como en el caso de la línea 9. Yo puedo clavar estos pilotes de acero. Hay que echarle números, ¿no? No se trata de agarrar unos pilotes de acero, bueno, sí, ¿cómo? Uno, dos, tres, cuatro filas, dos filas, ¿cuántos, no? Bueno, ok. Y yo lo que voy a hacer es que meto estos pilotes de acero, según el estudio de mecánica de suelos, lo más profundo que pueda, ¿sí? Hasta donde yo alcanzo a entrar, meto estos pilotes de acero y los pilotes de acero los integro en una estructura que puede ser contraventeada. Aquí no está contraventeada, no se ve, pero todo eso digo, hay que meterle números, ¿no? Y puedo estar sosteniendo la cubierta de mi puente. Esta es una cubierta muy ligera, calculada para que soporte ejes de 8.5 toneladas, según Ashton. Entonces yo puedo tener esto aquí y de la misma manera hago un sistema doble para reforzar, miren, este lado donde tengo mi abutment, donde yo tengo mi abutment y tengo aquí mi muro de contención, bueno, por dentro, yo también lo clavo a la tierra, pero a la roca, ¿sí? Según lo que me marca el estudio de mecánica de suelos, me voy hasta abajo con mi sistema de pilotes de acero de punta, ¿no? Penetro hasta donde se pueda, hasta donde se puede, ¿qué tanto puedo? Lo que me marque el estudio de mecánica de suelos. ¿Qué tan robusto tiene que ser esto? Bueno, el sismo máximo probable en la zona, según lo que determina el manual de obras de Comisión Federal de Electricidad, y va a estar, y miren, también otra ventaja de los pilotes de acero es que tengo menos sección hidráulica, ¿sí? O sea, voy a tener menos oposición a la fuerza del agua que si yo tengo un elemento de este estilo. Entonces, bueno, tengo que trabajar con mis approaches, ¿sí? Tengo que trabajar con mis abutments, pero la idea es de hincarse. ¿Por qué creo que esto puede ser eficiente? Porque miren, aquí tenemos el puente de Ustacán,
¿sí? Se hace el puente nuevo, está aquí listo, pero llega una avenida extraordinaria y se lo lleva. Perdón, no se ve la Ah, que imagen. no, sí, díganme que si no, miren, yo estoy aquí de loco. No se ve, exacto. Qué bueno que bajaron. Ah, miren, nada más. Sí, esto me pasa, pero frecuentemente. Sí, no me hubieras dicho. Ah, caramba. ¿Desde dónde? Desde que dejé de ver las de. La línea 9. Bueno, a ver, a ver, otra vez, me regreso rápido. Estábamos aquí viendo los problemas de socavación, ¿no? Y por ahí estábamos viendo las fotografías. Y les decía que una solución que podríamos tomar, ahorita vamos a ver que es muy interesante porque aquí hicimos estudios de 9 de puntos, aquí con Francisco, pero quería saltar de las fotografías, perdón, que estuvimos viendo de socavación a lo que son los problemas que tenemos en la línea 9. Y les decía, aquí la línea 9, que, miren, y aquí en el chat estaban diciendo, yo ni estaba volteando a ver el chat, perdonen, Bueno, entonces, sí, por eso luego tengo por aquí. Pero sí, interrúmpanme, ¿no? Cuando no se va algo, adelante, o pregunta si quieren, ¿eh? Esto es un tanto cuanto, digamos, de amigos, ¿no? Estamos aquí de amigos. Bueno, entonces les decía, tenemos estos son vistas generadas con escáneres de nubes de puntos, y aquí estamos viendo la línea 9 del metro, que ya traemos el antecedente muy trágico de la línea 12, que se derrumba el puente, y aquí tenemos este problema que estamos viendo aquí, que también pues está terrible este problema, porque es el que les digo que se hunde 4 centímetros por mes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que es típicamente una junta Gerber, ya saben, estas de muescas, pues está ya, si sigue esto así, pues se va a zafar de ese punto, ¿sí? O sea, esto se está aquí triturando. Miren, esta es esta imagen que tengo aquí adelante, perdón por brincarla, pero es esto, mir. Esto está sucediendo abajo ahí de la línea 9, mir. Ya tenemos este problema en todas las vigas. En todas las vigas ya tenemos este problema. Bueno, entonces lo que nosotros estábamos proponiendo, para este tipo de problemas, miren, aquí también tenemos, en Huistla también, donde se refuerza la columna, pero pues sigue existiendo aquí una rótula, se crea una rótula entre el movimiento del puente y lo que es la deriva causada por la socavación, se nos crea una rótula. Bueno, entonces les decía, todo hay que calcularlo, pero una de las ideas que, y bueno, esto parece, algo lo habíamos pensado antes, pero esto parece darnos la razón. Miren, este puente, el puente de Ustacán, es un puente nuevo, que se hace también estilo Ashto. Les decía que así decíamos la broma con Francisco Pedrote, que estas vigas se compran en el Oxxo, prácticamente, o sea, se usan en todos los puentes, pero aún así, la cimentación profunda, no sé si tuvo cimentación profunda, se lleva el río y daña el puente de acero, o sea, aquí los elementos los daña, pero no lo derrumba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos elementos están sólidamente clavados al lecho del río, ¿sí? Puede decir, esto llegaron y con una piloteadora los metieron o algo similar, algo similar. Bueno, entonces, miren, y aquí tenemos problemas en los abutments, ¿no? O sea, en las aproximaciones, nos llega el agua y pues le quita soporte al puente. Este es uno de los problemas más frecuentes, me ha tocado ver mucho. Entonces, en base a eso, estuvimos diseñando. Esto se diseñó para Ignacio Ngoma, que es el encargado del Departamento de Transportes de Malawi. Eh, Mandó su petición ahí a Autodex, a ver, hagan un concurso y a ver quién nos ayuda, ¿no? No dijeron que iban a pagar ni nada, es ahí quien quiere, es un concurso. Bueno, entonces nosotros lo que propusimos es utilizar pilotes de acero, sección IPR, ¿sí? Poniendo, digamos, que la sección más estrecha, digamos, la parte de la IPR del patín, contra la corriente del río para reducir la sección hidráulica, ¿sí? O sea, que el golpe que le dé, pues no tenga tanta sección como si fuera de concreto, ¿sí? Tenemos esto. Estos pilotes van clavados, les decía yo, hasta donde determine el estudio de mecánica de suelos que se pueden hincar. Llega una piloteadora, dice, mira, pues está compuesto de tal y tal y tal cosa, aquí vas a encontrar una roca de tal dureza que no la vas a poder penetrar con tu pilote de punta, o vas a tener que hacer un pilote de tales dimensiones, en fin, ya hay que echarle números. Pero la idea es que vamos a ver una serie de pilotes, ¿sí? Probablemente contraventeados para que tengamos resistencia contra los movimientos. Recuerden que vamos a tener tres
tres factores que considerar: la carga de los camiones pesados, ¿sí? Que van a ocasionar torsiones sobre la cubierta, van a ocasionar torsiones. Voy a tener que considerar la fuerza del sismo y voy a tener que considerar la carga hidráulica, ¿sí? Típicamente son estas tres. Bueno, entonces, en vez de llegar yo con mis pilotes de acero hasta la base, concreto, y luego recibirlo, no, ¿sabes qué? Me sigo de una vez con los pilotes de acero hasta arriba, ¿sí? Creo mi estructura, recibo una estructura que va a ser contraflechada, o sea, voy a hacer una estructura de acero, pero la voy a contraflechar y la diseño para que me soporten cargas de 8.5 toneladas por eje, ¿sí? Cargas vivas en movimiento. Estas van a generar un momento, se va a ver cómo se desplaza así en la losa, ¿sí? Por acá creo que tengo una imagen. No, este es el reglamento. Bueno, pero la idea es que bajen, entren lo suficiente. Y también en la zona de los abutments, esto aquí ya está lleno de tierra, o sea, yo quito la tierra, hago mis pilotes, extiendo mi muro de contención, vuelvo a cubrir y hago mis approachments aquí, ¿sí? Y de esta manera, aunque entre el agua por aquí abajo, esto sigue agarrado. Entonces tengo suficiente, vaya, me puede pasar que pase el agua por atrás de todo esto, me lo convierte en una isla, pero no es igual que yo vuelva a juntar la terracería a que vuelva a construir el puente, ¿sí? No me va a ser tan caro. Entonces, este es un sistema que hemos estado proponiendo, que parece que pues sí nos van a hacer caso ahí en Malawi, de hacer un sistema como este. Ya mandaremos, ya compartiremos las fotografías, pero digamos que puede ser una solución a lo que, por ejemplo, yo tengo un puente, como los que estábamos viendo con socavación. Bueno, puedo poner un sistema en que yo meto mis pilotes de acero, creo mi estructura que sostiene la cubierta, y de esta manera la cubierta que ya está socavada, los pilares que ya están socavados, los dejo fuera, ¿sí? Ya los dejo fuera porque la misma fuerza del agua los va a socavar. ¿Qué es lo que voy a tener aquí de ventaja? Que yo me voy a ir más para abajo, ¿sí? Yo me voy a hincar mis pilotes de acero. Todo hay que calcularlo, ¿eh? Todos tenemos que calcularlo, tenemos que echarle números, pero yo puedo crear una estructura de acero que me soporte cubiertas que pueden estar en el orden de las 300 toneladas, ¿sí? De este lado voy a tener 150 toneladas, si lo ponen ustedes por el momento, ¿sí? El momento que voy a tener, vamos a decir que de 20 metros, ¿sí? Tengo 10 por 150, pues voy a tener momentos ahí de más de 1000 toneladas. Hay que calcularlo, ¿no? Hay que calcular todo esto para ver en cuántos los reparto, cómo lo hago, etcétera, etcétera, ¿no? A todo hay que echarle números, ¿no? Pero esa sería, digamos que una primera idea. Bueno, yo quisiera también presentarles, perdón que vaya rápido para no entretenerlos, pero la verdad es que todo esto es muchísima información. Sí quisiera platicarles de acelerómetros y algunas otras cosas muy rápidamente, vaya, cuando menos para dejarle inquietud, pero quisiera platicarles un poquito de este sistema aquí mi amigo Rodrigo Elías, sí está Rodrigo por ahí, sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Sí, sí, miren, yo quisiera platicarles aquí, Rodrigo Elías también hablando así de sistemas, de innovaciones y todo, él se maneja en lo que son las reparaciones de puentes, hemos estado haciendo algunas cosas ahí con fibras de carbono, nos ha tocado por aquí reparar puentes y bueno, yo suelo decir, mira, ¿qué tanto le reparas un puente con fibras de carbono? Pues según lo que según lo que nos vaya a pedir, porque la fibra de carbono, pues tenemos igualmente que calcularla, hagan de cuenta ustedes, es que en dado momento podemos incrementar el acero transversal y el acero longitudinal, ¿sí? Entonces, no sé, tú tienes una presentación también, ¿no? Rodrigo, a ver, te dejo aquí para la Sí, pantalla, para que presente, porque está interesante los puentes que le ha tocado hacer a Rodrigo, entonces también son ejemplos, ¿sí? A ver, si quieres, a ver, ya para. a ver si puedes ahí ya. Sí, ahí estás, ya estás a la vista, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Yo sí, yo creo que sí. Bueno, ¿sí? Ok, Sí, 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 sí se escucha. sí. Sí se ve la presentación también, ¿verdad? sí. Sí, Perfecto. también. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Antes que nada agradezco su participación y el que me permitan hablar con ustedes un poquito de este tema. Hago una breve introducción. Empecé a tener contacto con
con esta tecnología que es reforzamiento con fibras de carbono, aproximadamente en el año 2001. Los sistemas de fibra de carbono se desarrollaron en Japón en 1985. Muchas veces se piensa que es algo nuevo, y bueno, más o menos, pero como sea, ya del 85 para acá, ya estamos hablando de cerca de 37 años, ¿no? En fin, yo en lo particular, pues tengo contacto con esto desde el año 2001. Durante varios años fui como una especie de product manager del sistema de fibras de carbono de Master Builders. Sin embargo, bueno, pues a la fecha ya también nos manejamos con otras marcas también. Pero bueno, en ese lapso que estuve básicamente 9 años al frente de lo que eran los sistemas de reforzamiento con fibra de carbono y otros productos para construcción de la marca, pues nos tocaba también recibir cursos en diferentes partes del mundo y después también dar los cursos nosotros de certificación para aplicadores y a los mismos representantes de ventas, ¿no? Entonces, después de esto, pues ya tenemos 8 años, bueno, cumplimos ya ahora 9 años con que me separé yo del trabajo donde estaba y estamos con lo que es EK4, que es la empresa que represento, donde somos aplicadores certificados, pues principalmente de Master Builders, de Sika, de Mapei, ¿no? Pero bueno, es una introducción muy breve. Les comento, la fibra de carbono tiene una resistencia a tensión de aproximadamente 38,000 kilos por centímetro cuadrado. Si nos ponemos a ver que una varilla tiene 4,200 o una placa de acero tiene A36 tiene alrededor de 2,600, pues nos damos una idea de la resistencia a tensión que tenemos. Es importante mencionar que la resistencia es en un solo sentido, en el sentido largo, digamos, del rollo, no en el sentido transversal. Eso es muy importante para fines de cuando se hace un diseño de un reforzamiento. Hablamos de un sistema pues muy, muy ligero, ya con resinas y demás estamos hablando de 1.2 kilogramos por metro cuadrado, lo cual es una gran ventaja que al no agregar peso adicional a una estructura que se está reforzando. Y pues un sistema muy versátil, nos permite reforzar a flexión, a cortante, a incrementar capacidad de carga en columnas mediante un sistema de confinamiento, etcétera, ¿no? Muros también, a compresión, etcétera. Incluso ya ahora también otra cosa que está empezando a manejar cada vez más es el reforzamiento de grandes tuberías. Entonces, vamos, es muy versátil el sistema. Aquí hacemos algo muy breve. Lo que más se maneja son las fibras de 600 gramos o de 300 gramos por metro cuadrado, en lo que se le conoce como tejido, que es esta como especie de tela, vamos a llamarlo así. Aquí vemos las resistencias que hablamos. Bueno, cabe mencionar un punto importante. Estamos hablando de 38,000 kilos como resistencia de diseño. La resistencia última de la fibra de carbono está en aproximadamente 48,000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Es decir, todavía tenemos ahí una diferencia importante entre la última y la de diseño. Esto sobre todo se manejó cuando se empezaron a desarrollar las recomendaciones del ACI 440 y bueno, en el caso de Estados Unidos y algunas otras normas europeas, se decidió castigar de manera importante las resistencias, dado que no se tenía un antecedente de muchos años del comportamiento de las fibras a lo largo del tiempo. Al día de hoy ya se ha visto que realmente está un poco sobrado, digamos, ese recorte, o sea, es bastante alto. Pero bueno, se sigue manejando de esa manera. Básicamente, ¿en qué consisten? Sobre todo hablando del caso del sistema de tejido, tenemos el sustrato de concreto, tenemos un primario epóxico. Lo ideal es que sea bueno, después de que se hace una preparación mecánica de superficie para eliminar pues, cualquier contaminación, cualquier cosa que esté suelta o deteriorada del concreto, se procede a colocar este primer. El primer debe ser un material de preferencia de baja viscosidad que se absorba fácilmente en el sustrato de concreto. Posteriormente se recomiendan hacer algunos
resanes en algunos puntos donde haya oquedades o algunos defectos importantes, porque al final del día lo ideal es que estemos en un solo plano, digamos, o sea, esté lo más uniforme posible la superficie para evitar esfuerzos adicionales. Y posteriormente se coloca una primer capa de resina epóxica, sobre la cual, estando húmeda esa capa, se va colocando la fibra de carbono. Digamos que es como si estuviéramos colocando papel tapiz. Ya casi no se usa ahora, ¿no? Pero bueno, seguramente varios de nosotros nos ha tocado ver cómo se coloca el papel tapiz. Está fresco la resina, se va colocando la fibra de carbono, se va pasando unos rodillos especiales, fondanas, para sacar el aire que pueda quedar atrapado, como si estuviera poniendo una calcomanía o un papel tapiz, y posteriormente se coloca una capa de resina adicional. Esto es un sistema compuesto donde debe de quedar, se forma como un sándwich, donde tenemos resina, fibra y resina, ¿no? Y posteriormente una capa de acabado, que en el caso de estructuras interiores, edificios y otras estructuras, muchas veces algunas ocasiones no se utiliza una capa de acabado. Obviamente en el caso de puentes que están a la intemperie, siempre es pues, prácticamente obligado el proporcionar algún tipo de recubrimiento final o de acabado, sobre todo para evitar la intemperización de las resinas por efectos de rayos ultravioleta. Cabe mencionar que las fibras de carbono no les pasa absolutamente nada, pero las resinas epóxicas eventualmente sí se pueden pues llegar a ¿cómo se llama? A intemperizar, a fragilizar un poco si no están protegidas, ¿no? Aquí vemos una pequeña comparativa, más o menos qué es lo que pasaría. Perdón, en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, lo que sea, con confianza, ¿eh? Ahora sí que aquí el punto, la razón principal de esto, pues es ah, que sea lo más claro posible, y si hay cualquier duda, pues la resolvemos de inmediato. Aquí vemos, por ejemplo, una comparativa, una trave, una viga X, comparativamente, ¿qué necesitaría hacerse con placas de acero? ¿Qué es lo ¿A qué equivaldría esto haciendo una ampliación de sección con concreto y cómo con fibra de carbono, ¿no? Pues vemos aquí una carga muerta de 115 kilos adicionales, acá de 1135 y acá de 2.75 kilos, ¿no? Yo he participado en proyectos donde inicialmente se ha pensado sobre todo en ampliar secciones de columnas, por ejemplo, para reforzar la estructura, y esa sola ampliación obliga a intervenir de forma importante la cimentación, ¿no? Porque están agregando una carga muerta importante. Imaginen con la fibra de carbono con este peso, pues es totalmente despreciable. Entonces, ha habido casos donde se ha tomado la decisión de utilizar fibra de carbono para no tener que intervenir la cimentación. Sobre todo si hablamos de un edificio que está en operación y que intervenir la cimentación puede ser un tema muy complicado, pues esto se vuelve importante, ¿no? En el caso de los puentes, pues muchas veces el gran problema que se tiene, pues es que no se pueden cerrar durante mucho tiempo, ¿no? A lo mejor en un puente no hay mucho problema de grúas o de cimentaciones que se tengan que intervenir o que sea muy problemático hacerlo, pero sí el hecho de tener que cerrar puentes, pues sí se vuelve una situación compleja, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, si tuviéramos nuestro acero, digamos, que ya tiene el elemento, y agregáramos los refuerzos de fibra de carbono, pues equivaldría como si tuviéramos algunas varillas adicionales. Estamos viendo lo que sería, por ejemplo, un refuerzo a fricción de un puente, y aquí vemos, por ejemplo, si en el caso de refuerzo cortante, por ejemplo, si tenemos nuestros estribos normales, si hacemos estos anillos, estos cinturones con fibra de carbono, pues es como si estuviéramos agregando estribos, ¿no? De hecho, en la gran mayoría de los casos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, lo que nos ha tocado es mucho en columnas y en traves, hacer precisamente el refuerzo el refuerzo cortante, porque pues, los reglamentos anteriores consideran una separación mucho mayor entre estribos, las que se manejan al día de hoy, ¿no? Entonces, como mencionábamos, se puede
hacer diferentes tipos de reforzamientos con fibras de carbono. Uno de los más comunes es incrementar la resistencia a flexión, por ejemplo, de vigas, que en algunos casos, dependiendo del tipo de elemento y de la cantidad de reforzamiento, pueden llegar a aumentar hasta en un 70%. Obviamente, en este caso, pues normalmente vamos a colocar la fibra de carbono en el sentido longitudinal de la trave, ¿no? Por ejemplo. Normalmente, pues va a ser en la zona inferior, el patín de la trave, aunque sí hemos hecho en algunos casos también reforzamiento de mucho menos común, pero sí a momento negativo en la parte superior de la viga, ¿no? Lo más común, pues, es el refuerzo cortante, que generalmente se hace este refuerzo en U, ¿no? Como se ve aquí, o en algunos casos muy específicos se llega a hacer en diagonal. Y aquí, pues, ha habido casos en que se ha llegado a duplicar la capacidad cortante de los elementos, ¿no? Sobre todo en el caso de vigas. Y también un poco lo que es, podemos manejar lo que es la parte de confinamiento, el confinamiento de columnas con fibra de carbono, pues básicamente nos va a generar dos efectos. Uno es que al confinar precisamente todo el elemento de concreto, vamos a incrementar la capacidad de carga de las columnas, de carga axial, pero también vamos a incrementar de forma importante su capacidad cortante, porque se hace este reforzamiento por confinamiento, son franjas horizontales es anillos que forman como que se forman alrededor de la columna, que nos van a también a dar este efecto como si estuviéramos incrementando la cantidad de estribos. Entonces, esto va a tener ese doble efecto, nos va a incrementar capacidad de carga y al mismo tiempo aumentar la capacidad cortante, ¿no? Aquí les voy a mostrar, bueno, algo que es importante mencionar antes de entrar en este punto, es que a mí en varias ocasiones me han dicho, oye, tenemos estos problemas, estas grietas, ¿podemos ponerle fibra de carbono? Pues sí, sí se puede, pero no es, o sea, siempre lo que le digo, sí se puede, pero primero tenemos que inyectar las grietas. Primero tenemos que reparar los desconchamientos. Es decir, aquí tenemos dos temas. Una es rehabilitar o reparar una estructura, un elemento, y otra es reforzar. Entonces, primero siempre no se debe de reforzar sin haber reparado antes. ¿A qué voy? Que si tenemos problemas de agrietamiento, si tenemos problemas de desconchamientos, de pérdida de sección, pues primero se tiene que resolver esa parte, se tiene que hacer la inyección de grietas, se tiene que hacer la reparación de desconchamientos para tratar de llevar, si esa estructura de un 100% de resistencia con esos agrietamientos, con esos desconchamientos, pues quedó en un 80% de su capacidad de carga, pues vamos a tratar de regresarla. Nunca la vamos a regresar al 100, la vamos a regresar a lo mejor al 90, al 95%. Y entonces, ya una vez que hicimos eso, ahora sí podemos pensar en reforzarla. Entonces, son cosas, de alguna manera, digamos, el reforzamiento siempre requiere antes una reparación, antes el tratar de solventar este tipo de problemas o de vicios que ya tiene la estructura, ¿no? Antes de pensar en reforzar. Aquí vemos, por ejemplo, este es un proyecto que nos tocó trabajar un puente bastante grande, cerca de la zona del estado de Jalisco, no de Nayarit, perdón, no de Jalisco, Nayarit. Aquí vemos, por ejemplo, inyección de grietas. Este era un puente, va a aparecer en varias fotos, es un proyecto bastante grande, un puente hecho a base de traves cajón, coladas en sitio, las cuales al momento del colado tuvieron algún cierto movimiento la cimbra y eso generó un problema pues estructural importante, ¿no? Entonces, después de muchos temas, intervino una empresa europea de ingeniería, etcétera, etcétera. Y bueno, al final del día, de hecho, participamos ahí en algunos pequeños cambios en la disposición de la fibra y demás, junto con esta firma de ingeniería, y se hizo este reforzamiento, ¿no? Primero aquí, pues vemos algunas inyecciones de grietas, inyectaron como 2.500 metros de grietas para recuperar el monolitismo de los elementos, ¿no? Inyectando resina epóxica de baja viscosidad a presión. Posteriormente, si tenemos reparaciones, desconchamientos, pues es importante repararlos
Pero el primer punto, pues, es hacer cortes y demás para tener secciones más o menos uniformes y grandes para que quede una buena reparación. Es muy importante que sea el corte con disco, demoler el concreto que está alrededor, que ya está dañado, y de preferencia dejar libre parte del acero de refuerzo para que la reparación quede lo mejor posible y no se vaya a desprender del elemento, ¿no? Aquí normalmente se recomienda utilizar un adhesivo epóxico de igual forma para permitir que esto realmente tenga una adherencia muy buena. Es importante mencionar que un adhesivo epóxico de buena calidad que cumple con normativa nos va a permitir tener una adherencia al concreto superior a la resistencia a tensión del mismo concreto. Entonces, eso no lo vamos a lograr si no utilizamos un adhesivo epóxico. Por eso es que es muy importante utilizar un adhesivo epóxico grado estructural. Y de igual manera, pues tampoco se vale mucho resanar con un mortero hecho en obra, que a lo mejor va a tener una resistencia de 100, 150 kilos por centímetro cuadrado, si tenemos un concreto de 350, 400, 500 en el resto de la estructura, ¿no? Entonces, además de un tema de contracción. Es muy importante utilizar un mortero de reparación, tal cual, no un grout, sino un mortero de reparación diseñado específicamente para este fin, que estos morteros de reparación pues traen resistencia de compresión de 500, 700 kilos por centímetro cuadrado y son libres de contacto. Entonces aquí vemos algunas reparaciones en un puente, precisamente en un paso inferior vehicular. Esto es debajo de la autopista México-Querétaro. Aquí vemos un confinamiento de columnas. Esto es en Veracruz, columnas de un puente. Están haciendo el confinamiento aquí de... Esto es lo que les decía, si se fijan, son estos como anillos horizontales, que son los que nos van a dar esa resistencia cortante y esa presión de confinamiento va a incrementar la capacidad de carga de estas columnas. Aquí vemos este mismo proyecto en Veracruz. Aquí está trabajando reforzando tanto a flexión como a cortante, lo que es esta pequeña trave que es la que soporta ¿cómo se llama? El parapeto, ¿no? Bueno, El barandal, barandal o parapeto, ¿no? Creo que sí. Aquí ando. balaustrada, creo. Este es otro proyecto también de puente, donde vemos aquí en la parte inferior reforzamiento flexión y en esta parte de acá lo que es parte de reforzamiento acortante. Creo que es en Atlacomún. Ese es por allá, nuestros amigos de Tijuana y Mexicali, ese está ahí por Tecate. Aquí vemos el refuerzo acortante, precisamente en U, y el refuerzo a flexión, esta parte de acá. Este también en México Querétaro, por uno de los pasos que va a Tepeji a Tepeji, sí. No, perdón, no es a Tepeji, es a, ¿cómo se llama? Tequisquiapan, perdón. Este es un sistema a base de lo que le llaman la fibra de carbono laminada. Casi todos los demás proyectos que les he mostrado es tejido de fibra de carbono. Este caso en particular son láminas, un sistema laminado de fibra de carbono, que son precurados, son como si fuera una especie de soleras mucho más gruesas. Para darles una idea, el tejido de fibra de carbono y la resina epóxica, hablamos de 0.16 o 0.33 milímetros de espesor, y aquí hablamos de 1.2, 1.4 milímetros de espesor, ¿no? Estos laminados solamente se pueden utilizar pues, prácticamente a flexión. Por eso también es que no se utilizan mucho porque son más, pues son menos versátiles en esa parte, ¿no? La ventaja que tienen contra el tejido pues, es que son más rápidos de instalar. Entonces, para refuerzo de flexión, pues muchas veces nos funciona. Aquí vemos, igual es el puente de Nayarit. Vemos este refuerzo longitudinal de esta trave cajón. El refuerzo, aquí se tuvo que reforzar en los dos sentidos. Por un lado, el sentido longitudinal y por otro lado, aquí en esta parte acortante, aquí está colocando justamente con la ayuda de Jenis. Este es el mismo proyecto por dentro de la trave cajón.
aquí es lo que decía también esta parte de este refuerzo momento negativo. Y aquí en la parte de abajo, ¿no? Refuerzo a flexión. Ahí, de hecho, creo que está, quiero mostrar algo. A ver, bueno. La otra vez por ahí me preguntaban en una sesión anterior, que como que a veces no quedaban ciertas dudas entre la parte como teórica y la práctica de este tema de la fibra de carbono, ¿no? Les voy a permitir pasarles un video que creo que es interesante. Voy a permitir mostrárselos. Bueno, voy a brincar un poquito la parte como de comercial. No se ve. Sí nos está viendo, Rodrigo. Ok, ¿no se ve? Ok. Déjenme regreso un poco. ¿Ahí ya se ve? Yo sigo viendo la presentación de. Ya se ve. Centímetros en todos los lados y 2 metros de largo. La diferencia entre ellas es que una ha sido reforzada con Zika carbono. Se ubicó la barra de hormigón sin reforzamiento, haciendo un puente en el protegido. Y le pedimos a un voluntario de Zika que probara cuánto peso puede soportar la barra. Y este es el resultado. No hay sorpresa en ello. Ahora tomamos la barra de Zika y la ubicaremos en los mismos soportes de la barra. Y le pedimos a nuestro voluntario que lo intentara de nuevo. Y solicitamos otro voluntario y otro voluntario más y otro más y finalmente otro. La barra ahora puede soportar más de 650 kilos. Es increíble que una barra normal de hormigón que se Zika carbono puede soportar tanta resistencia. La barra que antes no podía soportar una persona, ahora soporta a más de 6 personas sin ningún problema, solo añadiendo una medida de Zika carbono. Ya me salto más parte del comercial, pero bueno, esto se los quise compartir un poco, pues, puesto que sí ha habido en otras ocasiones un poco esta como duda de si decir, oye, como que se ve todo muy bonito en teoría, pero la práctica, ¿qué pasa? ¿No? Digo, obviamente, hay toda una otra pregunta que muchas veces surge, es con qué normas o cómo, si está esto en las normas técnicas complementarias o si está aprobado de alguna manera aquí en México, etcétera, ¿no? De la última plática que tuvimos de todo esto, no aparece como tal, al menos todavía no aparece como tal en ningún reglamento en México. Sin embargo, siempre se tiene la posibilidad de hacer referencia a normas o estándares internacionales. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se tiene la ACI 440, que tiene ya arriba de 20 años que se desarrolló, en el cual en la ACI 440 pues están todas las guías de diseño, de prueba, de instalación, de control de calidad, etcétera, etcétera, todo a lo que es este tema de reforzamientos con fibra de carbono. Y de igual manera hay normas europeas también ya bastantes, con bastantes años, con las cuales se soporta todo esto, ¿no? Y tan es así que pues al final del día, la realidad es que en México pues ya yo tengo también ya conocimiento por lo menos como desde el 95. Tengo entendido que en el 95 se hizo el primer reforzamiento en la Ciudad de México.
Entonces ya no, repito, no es algo así como que tan nuevo y no es como que sea algo que estamos viendo a ver si funciona, ¿no? Realmente es algo que pues, ya tiene una normativa y un sustento, un soporte técnico detrás, pues ya muy importante, ¿no? Incluso aquí en México, ya hasta donde tengo entendido también el CENAPRED, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la UAM, la Universidad del Estado de México, varias universidades en diferentes partes del país han hecho diferentes pruebas con sistemas de refuerzo de fibra de carbono. Déjanos Este, ahí tus datos, ¿no, Rodrigo? Ahí en sí, el por chat supuesto. para lo que se Sí, necesite. Y vamos a sí, avanzarle claro que porque sí. todavía tenemos mucho. No sé, nada más muy rápido, si alguien tiene Sí, alguna sí, claro. pregunta. Si no, ahí seguimos en el chat, ¿eh? Si gustan hacerle preguntas a Rodrigo, ahí en el chat mientras estoy aquí platicándoles. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Vi que por lo particular las platinas las colocaban en el alma para cortante, pero era una platina larga. Eh, ¿Tiene alguna función o es similar si son platinas cortas? Porque en el puente de lo que es Ciudad Hidalgo aquí en Tapachula, Chiapas, se hizo ese reforzamiento, pero pusieron como ahora sí que 3 soleras de fibra de carbono. A ver, esas 3 soleras las pusieron en el patín inferior. Sí, ¿no? No, las pusieron en el alma. O sea, no iban ni en la base ni en el bulbo, iban en el alma. En el alma. ¿Y las pusieron longitudinales? Longitudinales en ambos sentidos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pues está un poquito extraño porque Bueno, ahí sí te puedo decir más o menos de qué se trata. Lo que ocurre es que tú tienes que calcular tu fibra de carbono como si fuera un acero adicional, ¿no? ¿Sabes qué? Que fíjate que mi elemento, pues está adoleciendo de acero longitudinal. Si realmente tengo ese problema, o necesito yo refuerzo acortante. Haz de cuenta, imagínate, dice, ¿sabes qué? Como no puedo deshacer el elemento y meterle más anillos, acero de refuerzo transversal, pues entonces tengo que emular el refuerzo de acero transversal o de acero longitudinal, y hay que echarle algunos números, ¿no? Realmente es lo que siempre decimos, mira, pues échale números, ¿no? Para que esto nos vaya, que me estaba sonando un eco, perdonen ustedes, para que esto realmente pues funcione, ¿no? Que es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces es lo que se necesita calcular, ¿no? Todo esto hay que calcularlo. sí es muy importante mencionar esa parte, qué bueno que lo mencionas, Pablo, pero que muchas veces, a veces me han contactado para decir, oiga, venga a ver una estructura y todo para que nos diga así cuántas capas le ponemos o en dónde o cómo y cuánto cuesta, ¿no? Y esto pues realmente es algo pues, un poco más complejo, ¿no? Es como cualquier tema de ingeniería, se tiene que haber la intervención de un estructurista que determine cómo van esas capas de fibra de carbono, en dónde van, y obviamente pues se tiene que calcular todo para que estas capas de fibra de carbono realmente pues absorban o tomen esos esfuerzos adicionales que no puede tomar ya la estructura, ¿no? Eso es, obviamente, todo eso tiene que ir detrás de una ingeniería y cálculo. Sí, No es pues así tenemos a ahora ojo. sí que muchas herramientas, ¿no? Para reparar y analizar puentes. Entonces, a mí me gustó mucho este ejemplo, esta obra a la que me invitó Francisco Pedrote, porque miren, este puente, a lo que nos va a pasar, y seguro que a ustedes les pasa también, es que siempre llega el dictamen de la prensa, ¿no? De los medios, que todos los reporteros son estructuristas, ¿no? Y son los que dicen, está mal, se está cayendo esto, y pues todo el mundo les hace caso, porque luego nosotros no nos defendemos, nos quedamos callados. Bueno, entonces aquí me platicaba Francisco y dice, oye, mira, pues este puente tiene esta apertura, se abre de esta forma el puente. Entonces, pues hasta quieren demolerlo y el juicio de la prensa, ¿no? Ya lo quiere demoler, etcétera, etcétera. Entonces tiene esta vista, pero le digo, mira, yo creo que una de las soluciones, además de verlo visualmente, es revisarlo por un estudio de nube de puntos. ¿Qué es esto? Miren, por ejemplo, si lo ven aquí, que alguien le buscó la vista, ¿no? Dice, no, hombre, este puente pues se está cayendo. Miren nada más, qué grietas tiene.
pues es una junta constructiva, ¿no? Realmente, ¿no? Lo que pasa es que, pues, se cayó la tapa y es lo que está ahí. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? Sí. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ah, qué bueno, gracias. Sí. Bueno, sí, porque no hacer que se deja por aquí platicando y no se ve. Bueno, entonces, pues esto realmente lo ve y lo ve la prensa y no, esto se está cayendo, es peligroso. En fin, ¿no? Empiezan a darle uno mucha lata. Viene la gente, lo ve, ¿no? Lo ven aquí de cerca. Pues no le notan mucho, ¿no? Por aquí vienen y pues es que decía Pedro que luego vienen los indigentes por aquí, dejan sus cosas, hacen fogatas para el frío, en fin, ¿no? El caso es que por más que lo miran y lo miran y lo miran, pues hay muchas opiniones, hay muchas opiniones. Entonces, una de las cosas que hicimos Pedro y yo es sacar un estudio de nube de puntos, ¿sí? ¿En qué nos beneficia este estudio de nube de puntos? Miren, por ejemplo, la nube de puntos me permite sacar secciones, ¿sí? O sea, tajadas, rebanadas de los puentes. Podemos sacar rebanadas de los puentes. Y por ejemplo, podemos llegar aquí en una de las secciones a la conclusión de que, mira, el puente no está pandeado. Hace unos momentos tenía una pregunta en el chat y dice, oye, ¿por qué tiene estas, se te hace un escalón, ¿no? Entre una parte del puente y otro, ¿a qué se debe? Bueno, aquí podemos darnos cuenta de que pese a que se ve feo el puente, eh, no tiene pandeos, no tiene contraflecha, que a mí como que siempre recomiendo que se hagan una contraflecha, ¿no? Pero bueno, no tiene pandeos, ¿sí? No significativos, vamos a decirlo así, no significativos. Pero comenzamos a revisar que sí hay un desplome de 7 centímetros. Calculen ustedes, ¿no? 8 metros, 7 centímetros, realmente no es nada, ¿no? Pero espérense, hay 7 aquí y ¿qué creen? Que hay el proporcional en la siguiente columna. ¿Qué significa que haya dos desplomes en la misma dirección que sean similares? Te quedas, oye, le ofrezco, yo estoy en Ciudad de México, él está allá en Tijuana. Digo, ¿ha temblado? Dice, sí, sí, ha temblado por acá. Estamos cerquita de la falla de San Andrés, ¿no? Hay unos cuantos metros. Y luego, ya leyendo, dices, fíjate que esto está sobre el río Tijuana. El río Tijuana de alguna manera se formó porque ahí hay una falla, ¿sí? No muy grande, pero pues esta misma falla fue la que contribuye al escurrimiento del agua por esa zona. Y esto está a caballo, precisamente, del río Tijuana. Entonces le digo, oye, esto como que tiene una inclinacioncita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también hay otra cosa, hay otro punto que sacamos aquí. A la hora de revisar una sección de la nube de puntos, sí vemos que hay una distorsión, miren, o cualquiera de las dos, o estuvo mal hecho, o aquí ya estoy viendo una torsión, ¿sí? No veo que esté afectando la cubierta. Estas muelas que aparecen aquí son las que me impiden, en caso de sismo, que el puente se desplace de los soportes y se caiga. ¿Sí? Vean ustedes, esto que está aquí me mantiene. Aquí están los soportes de neopreno, donde vienen es un puente de acero. Y pues no lo veo, dije, pues a lo mejor no está tan bien hecho, pudiera ser, ¿sí? Pero sí es muy sólido el puente, ¿sí? Por lo que podemos ver. Bueno, ¿qué puede estar sucediendo aquí que genere esta abertura tan extraordinaria? Digo, mira, una de las ideas, a mí las ideas que me da en el estudio de la nube de puntos, es que la cubierta del puente se desplazó. Viene el sismo. No es que esta empuje a esta, es que simplemente lo cimbra y el puente, que es una estructura de acero, le digo, mira, lo que tienes que está muy bien hecha, se desliza sobre lo que es los soportes de neopreno y viene, le pega a y empuja un poquito más al siguiente, vean, entonces empuja uno al otro y el siguiente, por eso hay esta separación, viene en esta dirección, digamos que de aquí de la derecha a la izquierda, lo empuja, vean ustedes, ¿no? Esta es la mitad de la columna y aquí está en un pedacito. Entonces, caray, ya lo empujó, esto debería de estar más cerca, ¿sí? Porque esto vaya, fue construido para que estuvieran a la mitad con una junta constructiva, ¿no? Pero vean que ya se desplazó de la junta, ¿sí? Ya lo ves, mira, tiene un desplazamiento. Ya que lo empezamos a ver y ver en la nube de puntos, mira, ya lo vemos aquí. Sí, en efecto, tiene un desplazamiento, o sea, la misma cubierta corrió. ¿Hasta dónde va a correr o esto es peligroso? Yo, mira, pues parece que ya llegó aquí, ¿sí? Aquí fue donde llegó, topó, y pues quizás lo que hay que revisar es que este abutment, o sea, donde topa, pues no va a ser que se lo vaya a llevar, es una pared chiquita, se lo lleva. No, parece que no, parece que es muy sólido.
Y aquí es donde llega, y por eso se ve así medio maltratado, ¿no? Llega un poquito, pero no es una que empuje al otro, ¿no? Sino esto lo simbra la fuerza del sismo y hace que como está de bajada, pues se deslice. Simplemente es un deslizamiento, ¿no? Entonces, mira, por eso no ves daño, por eso no ves más problemas, porque pues aquí hay un deslizamiento de este puente, que es lo que tenemos, y pues creo que esa es toda la carrera, hasta ahí llegó. Bueno, esta es una opinión. ¿Cómo hacemos para comprobar que esta opinión es correcta? Porque estamos poniendo aquí en peligro la vida del público. ¿Y qué tal que yo me estoy equivocando? Porque miren, se ve muy raro, pero el puente está diseñado precisamente con esta torsión, ¿sí? Digamos que con una sobreelevación de un lado hacia el otro, ¿sí? O sea, tiene esta sobreelevación. Es un puente, este puente va a dar a la 5 que atraviesa todos Los Ángeles, California, se sigue hasta, creo que a Vancouver sí sé que llega, no sé si más allá. Pero bueno, entonces aquí está este. Entonces, mira, yo le digo, ya de aquí no se va a salir porque hasta aquí llegó. O sea, de aquí no se va a desprender porque hasta aquí llegó. Y de los lados tampoco porque tiene sus muelas. Le digo, realmente tuvo un deslizamiento, como está de bajada, pues con los sismos, tuvo un deslizamiento y sí se ve un leve desplome, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona? Que está reflejando la dirección del sismo, muy importante la dirección del sismo, y es lo que nos está causando desplazamiento. Pues bueno, ¿y cómo nos cercioramos de que esta estructura sí va a soportar? Porque eso es tu opinión, pero ¿cómo checamos que esa opinión es cierta? Bueno, hay unos aparatitos que me gustaría mostrarles, que son los acelerómetros, los hay de muchas marcas, ¿no? Pero la idea es esta. Bueno, yo tengo un puente y de hecho está en el reglamento. Todos los puentes vehiculares, todos los edificios de más de 25 metros deben tener un acelerómetro. Es una cajita que me marca las aceleraciones, o sea, los empujes. Hay que distinguir entre aceleración, velocidad y distancia, ¿sí? Una va haciendo la distancia en metros, la velocidad es en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. La aceleración, cuando hay sismos, es lo que a nosotros nos interesa. Tener mucho cuidado con las aceleraciones, son las que son muy destructivas. En Turquía, algo que ocurre y que porque es tan devastador, no es que la magnitud sea 6.7, no es nada, no. Del sismo máximo probable que tenía señalado el Instituto de Sismología de Turquía, se va al doble. Ellos tenían aceleraciones máximas para ese sitio entre 1 y 1.2 metros por segundo. Se les fue a más de 2. Entonces, pues eso se fue más allá del sismo máximo probable. Y pues, aunque es realmente una catástrofe, algo impensable, algo, vaya, un accidente, hay 130 ingenieros en la cárcel. Así que, pues, cada vez esto es más peligroso. Bueno, entonces, este sensor que se instala en un puente me dice la rigidez, qué tantas aceleraciones tengo yo en mi cubierta, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, yo pongo mi sensor y si comienza a haber problemas en mi puente, el sensor brinca, la aceleración dice, oye, ¿sabes qué? Ya aumentó. Ah, caray, aumentó la aceleración. ¿Saben qué? Paren el tren, paren el puente, sáquenlo de servicio. Vamos a revisar qué tiene. Vamos a hacer el análisis de ese puente, ¿sí? Vamos a hacer la reparación. Si está bien reparado, el sensor debe regresar a la normalidad, ¿sí? Entonces, el uso de acelerómetros, que hay de muchas marcas, hay realmente muchas marcas, Gerb, Trimble, SenseQuake, muchísimas marcas, es lo que puede ayudarnos a tener la seguridad en un puente. En este caso, en el puente que estamos hablando, pues el estar calibrando las aceleraciones nos permite saber, bien, se hace el puente nuevamente, el proyecto. En el proyecto, en la computadora, nos va a decir cuál es idóneamente el periodo. Yo lo checo contra el periodo en la cubierta, los comparo. Si son similares, nunca van a ser iguales, pero si son cercanos, está bien el puente. Ábranlo de circulación, está bien, pero ¿qué creen? Déjenlo instrumentado, dejen el sensor ahí, escóndanlo por ahí donde no se lo vayan a robar, métanlo en una caja de fierro, con que tenga una antena, ya transmite por Wi-Fi. Y ahí esténlo vigilando. En el momento en que está el tráfico pesado y comienza a aumentar el periodo del puente, sáquenlo de circulación. ¿Qué creen? Que sigue estando mal. Pero si se mantiene su periodo, ahí está, con toda la seguridad de que no se les va a caer ese puente, no se va a dañar, no les va a causar una desgracia. Esto es lo que le llamamos instrumentación.
Y ustedes han oído de la instrumentación y la llevamos y la traemos y hay que instrumentarlos. Pues hay que instrumentarlos, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? Este es un estudio, por cierto, del puente que les enseñaba hace rato, con cargas vivas en movimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno va uno observando cómo se está precisamente desplazando las cargas, pues bueno, se ve aquí cómo aumenta el momento, ¿sí? Bueno, todos estos momentos causan aceleraciones y deben de estar dentro de un periodo, dentro de un rango que se calibre en el puente, para decir que el puente pues tiene un movimiento normal. Miren, allá en Estados Unidos hay más de 700,000 puentes vehiculares. De esos, 47,000 ya están dictaminados con daño estructural. Cuando entró aquí el presidente Biden, dijo que iba a hacer un gran programa de obra. Todos los que luego pues nos vamos allá de braceros, pues ay, sí que haga obra, ¿no? Para que nos contraten. Bueno, el caso es que no hizo nada, ¿no? Ya saben cómo son los políticos en todo el mundo. Bueno, pero sí instrumentaron los puentes. Entonces, el puente Hernando de Soto lo instrumentaron. Es un puente de 300 metros de claro, ahí en el Mississippi, en Memphis. Que por cierto, ustedes no vayan a Memphis, está bien feo. Bueno, entonces espero que no se haya nadie de Memphis, pero la verdad sí da miedo. Bueno, entonces está el puente ahí. Y empezó el acelerómetro a funcionar. ¿Y qué creen? Que pues no pasó nada, ¿no? Los encargados del puente veían la luz y le pegaban, a ver si se apagaba, porque no veían que le pasaba nada al puente. Bueno, pero eventualmente si llega la alarma hasta FEMA y hasta el Departamento del Transporte, y ya fue alguien a inspeccionar, no, pues creo que se descompuso porque no vemos nada. Bueno, una de las vigas de 3 pies que componen el puente se fracturó, se separó 1 pulgada, y es lo que estuvo a punto de caerse, pero como era redundante, tenía más vigas, no pasó nada, ¿no? Entonces ya lo repararon, etcétera, corrieron a todo mundo, hacemos la broma, corrieron hasta el gato, pero eso fue lo que ayudó. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos para el caso que estuvimos viendo de socavaciones son estas cajitas, miren, estas cajitas que se ponen aquí, ¿sí? Entonces estamos haciendo aquí un análisis en un silo con los acelerómetros. Entonces, estos acelerómetros verdaderamente son los que me permiten ver entre lo que puede ser el periodo de proyecto para un puente y la vibración. Nosotros aquí tenemos que checar, y es muy importante, que el periodo de mi estructura no entre contra el periodo del sitio. Si yo tengo el mismo periodo de sitio que el periodo de mi estructura, en un sismo puede entrar en resonancia y puedo tener daños muy fuertes en mi estructura. Bueno, tengo que checar y las reparaciones que yo le hago a un puente que verdaderamente no entren en el rango, ¿sí? El periodo de mi estructura. Miren, por ejemplo, aquí tuvimos una estructura de un puente que estaba, digamos, tan dañado que el periodo iba de 0.20 a 1.10, o sea, tenía mucho movimiento. Y el periodo de sitio era entre 0.27 y 0.28, o sea, había que sacarlo, entraba, o sea, ese puente en un sismo entraba en resonancia y se iba abajo. Bueno, ya se hizo la reparación, etcétera, etcétera. Llegó por aquí de los 74, ¿sí? No llegó al de proyecto, ¿sí? Que andaba por acá, 64, pero sí 74, ¿sí? Entonces, ya casi cerquita, pero sí lejos del periodo de sitio, ¿sí? Aquí están las triaxiales, ¿no? En las cuales podemos ver el movimiento este-oeste, norte-sur, arriba-abajo en los puentes. Muy importante el Z, es muy importante la dirección vertical por el movimiento que tienen las cargas vivas, o sea, lo que presentábamos por aquí. O sea, pues es que las cargas vivas me generan un movimiento en Z, ¿no? Un movimiento vertical. Hay que estarlo revisando, ¿sí? Hay que estarlo revisando en las cubiertas, este tipo de cosas. Entonces, mucho de lo que nosotros impulsamos, bueno, aquí viene ya lo que vimos de reparación por fibras de carbono. Por ejemplo, aquí tenemos otro puente en Huistla. Yo no soy muy dado a recomendar que se reparen los apoyos así como aparecen, sobre todo cuando ya es socavación, cuando ya hay daños, ¿sí? Que pues quizás se pudo haber reparado en vez de ponerle esto con fibras de carbono, quizás hubiera soportado, sí tiene una cimentación profunda, si realmente tiene un apoyo hasta la capa sólida, pues quizás esto me parece, no estoy seguro, mejor que ustedes sí saben, que son pilotes que deben de entrar hasta la capa sólida y le están, digamos que sirviendo de apoyo a la columna. Bueno, a mí no me gusta porque en caso de sismo, pues aquí se produce una rótula, ¿sí? Entonces, esto da un efecto exactamente de columna corta,
¿sí? Entonces, no me gusta mucho, parece que ha funcionado, pero no me gusta mucho porque sí se genera un efecto de columna corta y aquí es donde puede darse una fractura de la columna, ¿sí? Entonces, bueno, mira, para esto yo creo que mejor es, si ya tienes aquí un problema, llevarlo. Pero aquí me parece que lo que ocurre, miren, es que aquí sí se da ya una fractura en la columna, ya parece que está fracturada y por eso se fabricó esta estructura, ¿sí? Yo de mi parte diría, ¿saben una cosa? Reparar todo esto es muy difícil, realmente es muy difícil, porque meterse, yo siempre he dicho, meterse a recimentar es una locura, siempre sale muy caro. Entonces, preferiblemente yo recomendaría en este caso crear una estructura lateral, o sea, vengo con una piloteadora, hago por aquí mi obra, coloco mi estructura, hago primero mi estudio de mecánica de suelos, veo hasta dónde está la capa sólida que puedo meter y coloco una estructura de acero. Ahí, por cierto, de Sica, Rodrigo ha de saber por ahí, hay unas pinturas anticorrosivas para el acero que duran 25 años, que era una cosa así. Entonces yo puedo entrar hasta el fondo, con mi estructura de acero, crear todo un elemento de soporte y recibir yo mis vigas tipo Ashton, ¿sí? En esta estructura y pues dejo abandonado ya todo el demás elemento y ya parto de una soportería totalmente nueva que me va a dar muchísimos más tiempo, porque aquí el problema que existe y que sucede creo que en todo el mundo es que tenemos ríos que son torrenteras, ¿no? Entonces cuando llueve, cuando viene un huracán, la avenida pluvial es inmensa, pero digamos que de normal, pues uno los menosprecia porque ve uno esta cantidad de agua, ¿para qué hicieron este trabajo tan grande? No, espérate que llegue verdaderamente el caudal pluvial. Hay muchas formas de estudiar esto y de hecho se hacen muchos análisis para el periodo de retorno de la siguiente tormenta, pero siempre se queda uno, bueno, sí es que puede ser 200 años o mañana, ¿sí? Entonces hay que tomar siempre en cuenta estos periodos de retorno que pueden suceder de esta manera. Yo lo que les digo, miren, siempre tenemos que tener en cuenta en lo que son los puentes, nuestras cargas vivas en movimiento, las torsiones que se generan en la cubierta. Hay que tener mucho cuidado con ese cálculo de torsiones. Yo aquí les haré el comercial también. Tengo varios cursos, varios en Editorial Viadas, que es la parte de nosotros, editorial, varios manuales para lo que es precisamente calcular puentes, estructuras de acero, de concreto, y tomar en cuenta estos efectos de torsión que se generan en la cubierta, porque recuerden ustedes, vamos a tener sobre un puente la carga pluvial, la cual es intempestiva, puede ser muy intensa, a veces que se queda uno así descorazonado con que pues a veces es imposible diseñar contra eso, pero no, sí puede uno tener más o menos la idea de la cuenca de captación, del caudal que va a llegar, también hay aplicaciones sobre eso, y el golpe de ariete que va a recibir mi puente. Tengo que tener en cuenta el sismo, pero no únicamente hacia la capa sólida, sino que en dado momento voy a tener una licuefacción de suelos. O sea, parece que existe una relación entre la magnitud 6 o las aceleraciones cuando alcanzan 1.5 o 2 metros por segundo al cuadrado y la licuefacción de arcillas, ¿sí? De arcillas saturadas. Hay que tener eso en cuenta. Bueno, entonces van siendo como dos o tres factores muy importantes que yo tengo que pensar cuando hago un puente, ¿sí? Y a veces decimos, pues mira, sí, la cubierta es importante, pero lo más importante es en qué estoy apoyando mi puente, los abutments, que son cosas que nos fallan constantemente. Por eso ven ustedes esta propuesta que estamos haciendo. Entonces, pues le damos particular énfasis a lo que son las entradas, ¿no? Las entradas al puente, que es un puente muy bonito que vemos nuevo. Me parece que duró 6 meses o un año, no recuerdo cuándo. Y el otro, ¿por qué dura? Porque está firmemente hincado al lecho del río y me parece que lo mismo sostenía vehículos, ¿no? Tiene tamaño para sostener vehículos y todo esto. No sé si ya lo reparan, pero miren, esta parte que son las entradas, pues nos gana el río por atrás, o sea, llega el río por esta parte, nos gana, se mete por atrás y pues a veces nos deja como una isla, pero hay veces que derrumba, como en este caso, nos derrumba el puente completamente, ¿no? Llega a suceder esto. Entonces, por eso teníamos esa propuesta, el que es, bueno, mira, si me lo lleva por atrás el río, si total alcanza a entrar por atrás, pues ya se la cuestión que arreglo el terraplén y no me es tan caro como que me vaya a derrumbar la cubierta del puente, sí, que es lo que estamos viendo. Bueno,
Todo esto que les platico sobre la instrumentación, sobre los análisis por nubes de puntos, sobre todo esto, miren, ya se ha puesto aquí en las normas técnicas de la Ciudad de México, pero que se hacen extensivas a través del Manual de Obras de Comisión Federal, etcétera, etcétera. Ya aparecen en los reglamentos, o sea, no les estoy hablando de nada nuevo, ni nada extraño, ni nada exótico. El uso de acelerómetros, el uso de estar haciendo análisis de vibración ambiental es algo que ya existe y es algo que, miren, nos puede dar la seguridad de si donde estamos nosotros y alguien nos pregunta, oye, ¿y este puente va a aguantar? Deja ver mi acelerómetro. ¿Qué crees? Fíjate que sí va a aguantar. O no, fíjate que no. Sácalo de circulación y hasta que hagamos la reparación. Ya se hizo la reparación. ¿Quedó bien la reparación? Deja ver el acelerómetro. No, pues no, no quedó bien la reparación, fíjate. Todavía sigue teniendo un periodo muy alto. Métele más fierro, métele más fibras de carbono para que esto alcance a resistir lo que tiene. ¿Qué es lo mejor? Dejar el acelerómetro ahí. En cuanto se sale de periodo, me va a dar una alarma, me va a dar una alerta, saco de circulación y ya lo reviso. No es igual que se dañó un puente que no tenía circulación a que vaya a tener bajas, a que vaya a haber una desgracia, ¿no? Entonces, eso sí ya se nos vuelve algo muy, muy, muy peligroso. Entonces, bueno, yo por aquí les hago el comercial de mis libros en todo esto de aquí. Y pues quedo a sus órdenes, dudas, preguntas, para no entretenerlos tampoco toda la tarde aquí con esto. Si tienen algún comentario, alguna duda. Alguna ampliación que se necesite, quedo a sus órdenes. Por aquí nos dicen que levanten la mano para darles uso del micrófono. Ahí hay una manita ahí en el Zoom, ya saben. Yo nada más tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo cuánto tiempo tardan en hacer un levantamiento de nube? es cosa de un día. Depende del tamaño, pero sí, un día o dos cuando mucho. Ah, ok. No sé, alguna otra De duda la o fibra de comentario. carbono es, bueno, es decir, el costo de la fibra de carbono es alto o en comparación con un reforzamiento tradicional. Eso te valias. Bueno, sí. Bueno, aquí me aparezco como Uri Elías, pero realmente es mi hijo. Lo que pasa es que mi computadora ahí tuvo un problemita. Me prestó la suya. Cuando yo empecé a tener contacto con esto hace más de 20 años, era sustancialmente más caro utilizar fibra de carbono que hacer un reforzamiento tradicional con acero o ampliando sección. Ah, la realidad es que la fibra de carbono, como se ha venido masificando más, no es nada más en la construcción, de hecho, el uso principal es la fabricación de aviones, es lo que más se utiliza. Al día de hoy casi todos los aviones están hechos, la mayor parte de los aviones nuevos están hechos de fibra de carbono. Esto ha hecho que los precios de la fibra de carbono han bajado un poco, y por otro lado, pues el acero ha subido de manera importante, y lo mismo lo hemos visto todos, el tema de la mano de obra en la industria de la construcción también se ha incrementado de forma importante. Entonces, ya al día de hoy hay muchos casos donde llega a ser más económico hacer un reforzamiento con fibras de carbono que con placas o con otro tipo de sistemas, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas veces que, por ejemplo, la otra vez platicamos con Pablo, cuando se hace un reforzamiento de columnas, con típico reforzamiento que se hace con ángulos en las esquinas y se ponen placas para conectar a los ángulos y demás. Y eso dices, bueno, pues no sale muy caro, pero muchas veces no se toma en cuenta que se tiene que rellenar con resina epóxica entre esos huecos que quedan entre las placas y la columna, se tienen que rellenar con resina epóxica, y a veces esa resina, el costo de ese relleno, pues es casi el mismo del acero, y a veces no se considera dentro de la comparativa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera y las placas de acero no tienen un buen contacto con la estructura, con la columna, pues no se transmiten los esfuerzos de la manera que se pretende.
Si a eso le agregamos en muchos casos, por ejemplo, que al hacer un refuerzo con acero, pues muchas veces se requieren grúas, ¿no? Porque pues, son placas grandes, etcétera. Pues es muy difícil que alguien las pueda cargar. Normalmente con la fibra de carbono pues, no se requiere de grúas. Digo, el proyecto este que les mostré que se hizo en Nayarit, pues se usaron las Jenis, pero simplemente para llegar al elemento, ¿no? Pero realmente pues, se reforzó todo vamos, no se requiere pues grúas para subir el material, ¿no? Entonces, ya cuando hacemos un análisis completo de lo que implica hacer un reforzamiento con acero o hacerlo ampliando secciones contra lo que es hacerlo con fibras de carbono, ya al día de hoy yo me atrevería a decir que en muchas ocasiones el costo sí es muy parecido, en algunas es menor con fibras de carbono, y hay todavía algunos casos pues donde sí a lo mejor sigue siendo más económico hacerlo con acero o ampliando secciones de concreto, ¿no? Ahí tienes otra pregunta en el chat que también está muy interesante. Si funciona y factible en estructuras, en edificio o vivienda, por supuesto. De hecho, yo me atrevería a decir que probablemente el 75-80% de los reforzamientos con fibra de carbono se hacen en estructuras de centros comerciales, de edificios, de casas, etcétera, ¿no? Muchas veces en losas, en vigas, sobre todo en edificios. Es mucho más común que se hagan edificios o centros comerciales. En una casa habitación de 2 niveles, con muros de mampostería y demás, es raro, es raro. Hemos hecho algunas, sobre todo reforzamiento de losas, sobre todo, pero en el caso, por ejemplo, de edificios, cuando fue el sismo en 2017, nosotros reforzamos algo así como unos 25, 30 edificios, sobre todo reforzamos mucho lo que fueron columnas y algunas traves, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, en la parte de que estuvieron dañadas, la parte de la colonia Condesa, la Roma, hay muchos edificios que tienen 4 o 5 niveles y en la planta baja tienen estacionamiento. Y entonces ahí tenemos solamente las columnas y no hay prácticamente nada de muros más que los perimetrales, y eso genera este efecto que le llaman planta baja suave, que hace que el esfuerzo en estas columnas sea mucho mayor y es fácil que sufran daños, ¿no? El sismo del 2017 hubo muchísimos edificios que tuvieron esos daños en las columnas y principalmente daños a cortante, ¿no? Se veían fisuras en la parte inferior y superior de las columnas, fisuras a 45 grados. Entonces muchos edificios se inyectaron las fisuras y se hicieron los refuerzos por confinamiento de columnas, ¿no? Para incrementar la resistencia. De hecho, a mí me tocó ver, hay un video por ahí en YouTube, me lo mostraron hace un par de años, de unas pruebas que se hicieron en Turquía, precisamente, donde hicieron modelos a escala real de un pequeño edificio y 2 edificios gemelos, digamos, pequeños, y los sometieron a cargas con gatos hidráulicos y al final del día, o sea, por decir algo, el edificio que no tenía ningún tipo de reforzamiento se cayó en el minuto 2 de la prueba. El que tenía reforzamiento con fibras de carbono, y obviamente iban incrementando la carga, por decir algo, se cayó el minuto 4. Más bien, no se cayó, fallaron las columnas al minuto 4, pero no se colapsó el edificio. Porque al final del día la fibra de carbono, aun cuando el núcleo de las columnas está completamente destruido, no permitía que explotaran. De hecho, en el primer video se ve cómo cuando se empiezan a dañar las columnas, prácticamente explotan y se desploma el edificio. Y en el caso de del edificio que tenían reforzado con fibras de carbono, no se colapsa. Entonces, precisamente uno de los temas que decían ahí es, los 2 edificios van a quedar inservibles, pero en el primero, pues por lo menos los primeros 2 o 3 niveles, prácticamente se murió todo el mundo. Y en el segundo, pues alcanza a salir todo el mundo, ¿no? Entonces,
Sí, definitivamente se utiliza mucho en edificios, en vivienda, centros comerciales. Yo estoy viendo actualmente un proyecto de reforzar una tubería grande de drenaje. Es más, o sea, es decir, se han reforzado cisternas muy grandes, se han reforzado una infinidad de elementos estructurales. Al día de hoy, buena parte se han estado haciendo reforzamientos en la línea 12 del metro. Vamos, tiene una aplicación bastante amplia. Por aquí tiene Bruno una pregunta. A ver, Bruno, ya adelante, está abierto tu micrófono. Una pregunta, yo recuerdo que la forma de trabajarlo era la resina y el catalizador, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿no tendrán fotos o videos de cómo se aplica? Porque yo recuerdo que es algo así como que muy hechizo, ¿no? De hecho, se aplicaba así, pues prácticamente como con una prensa de madera. Del otro extremo ponían una llana dentada y así como iban metiendo la platina, iban aplicando la resina, ¿no? Iba saliendo del otro lado la platina ya con la resina y lo colocaban. ¿Sigue siendo así o ya hay herramientas con que lo puedan aplicar de forma más, pues, limpia? Porque la resina sí trabajarla es un problema, o sea, se te pega la ropa o a los zapatos o donde caiga, se te queda pegado para siempre. Bueno, ahí en ese sentido, el proceso que mencionas, Bruno, es el proceso perdón, para colocar esas cajitas y demás las utilizan para colocar la pasta epóxica sobre lo que es el laminado de fibra de carbono. El tejido de fibra de carbono no se hace así, se hace con rodillos, se impregnan rodillos, se impregnan con la resina epóxica y se colocan sobre el elemento y después se van colocando el tejido de fibra de carbono. Esa parte de que la resina pues se pega por todos lados, ya no se quita, a veces, obviamente como todo, ¿no? Hay gente, cuadrillas, pues que trabajan más limpios, más ordenados, hay otros que hacen un tiradero por todos lados, pero al final del día, sí, o sea, sigue siendo el sistema, sigue siendo así, y esa es parte de la ventaja que tiene en el sentido de que no requiere grandes equipos muy caros o difíciles de mantener o difíciles de mover. Realmente es una aplicación bastante manual. Prácticamente todo se hace con rodillos, con taladros mezcladores, con la preparación mecánica se hace con esmeriladoras, con copas, con puntas de diamante, etcétera. Es decir, no se requieren equipos muy especializados o muy caros. Eso es realmente lo que sí es importante y eso es un punto clave, es los principales fabricantes de fibra de carbono manejan lo que son programas de certificación de aplicadores, precisamente para que sus sistemas sean instalados por personas que tienen experiencia, que tienen los cursos, que saben perfectamente bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir que nosotros contamos con las cuadrillas que tenemos para este tipo de trabajos, pues los más nuevos tienen 5 años trabajando, no como eventuales, no como, sino son personas que ya están como trabajadores fijos con nosotros, ¿no? Los que tienen menos y los que tienen más tienen ya arriba de 8 años, casi 9 años trabajando con nosotros. Entonces, y eso pues el tener personal ya de planta ayuda mucho a hacer tus trabajos de manera eficiente, rápida, más limpia, etcétera. Que Es como alguien que tiene como los poca experiencia. soldadores, ¿no, Rodrigo? Que los soldadores tienen que venir certificados. Ujú. Sí, o sea, de hecho, por eso les digo, realmente los fabricantes principales de fibras de carbono no le venden a cualquiera la fibra de carbono. No es de que uno hable, oye, mándame un rollo de fibra y 3 galones para, bueno, yo traigo un proyecto. No se maneja así, porque precisamente saben que corren el riesgo de que se hagan cosas de manera incorrecta, ¿no?
Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por aquí? Bueno, miren, yo quisiera nada más que cerrar la plática diciéndoles que ya no tenemos por qué tener desgracias en los puentes. Podemos estar recurriendo a verificación por acelerómetros, que como ustedes pueden ver en el caso del puente Chaparral, las nubes de puntos nos pueden decir qué le está pasando a un puente, ¿sí? Que tenemos tecnologías realmente, miren, no es que sean de última generación. Les voy a decir que realmente el primer análisis de vibración yo lo hice aquí en México en 1995, un refuerzo en la Universidad Metropolitana, por cierto. De ahí eso me valió poder ir a hacerlo con empresas norteamericanas, pero realmente esto lleva pues ya prácticamente 25 o 30 años de que se manejan los acelerómetros, se manejan los estudios de número de puntos son más recientes, pero también hablamos de 10 años, ¿no? Es tecnología que ya existe. Mira, vamos a darle la palabra a Francisco. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Sí, adelante. sí es, desde el punto de vista como hemos estado usando la 9 de puntos, es recomendable que empecemos a trabajar en cualquier, pues, sobre todo en puentes y en edificaciones, porque con la 9 de puntos también podemos ver qué tanto se nos ha inclinado un edificio, qué, qué está sucediendo en un edificio, en un puente, inclusive hasta en las carreteras, qué se está cumpliendo, no se está cumpliendo con las normas, ¿sí? Las sobre elevaciones. Es muy importante manejar el 9 puntos y es muy sencillo, no nos lleva arriba de 2 días. Sí, y de ahí extraemos los modelos, que es un poquito ya más complicado. Pero miren, debemos de acostumbrarnos también hay una cosa aquí que pasa con las computadoras. Yo me tocó dar clases y parece que hubiera así algo como que ahora sí que los que tienen experiencia en cálculo, como que no les gustan mucho los programas, porque los programas parece que todo tiene que ser muy derechito. Bueno, mira, hay programas de segundo orden, a mí me gusta Autodesk Robot, donde puedes meter las distorsiones. O sea, yo tengo un edificio que tiene un 1% de desplome. Bueno, entonces este 1% de desplome, bueno, este 1% de desplome que tiene el edificio, pues yo tengo que meterlo a la computadora para tener un análisis dinámico real, ¿sí? Si yo meto mi edificio derechito, pues ese no es el edificio de la realidad, es otro edificio, ¿sí? Entonces, igualmente un puente, ¿no? Tenemos un puente que ya tiene distorsiones, como en el caso del puente de Chaparral, ya se corrió. Bueno, ese puente tenemos que hacerlo. Y en base a la nube de puntos, ahí tenemos que sacarlo con las distorsiones, con todo lo que tenga. Si estuviera pandeado, que no lo está, tendríamos que reflejarlo ahí. Bueno, y eso lo ponemos a jugar en la computadora al sismo máximo probable, ¿sí? A una distorsión y nos damos cuenta de la seguridad estructural. Entonces tenemos muchísimas herramientas para poder reparar los puentes, para poder determinar los puentes, también para en base a eso diseñar los puentes. Y es que miren, el reto va a ser ahora que hay que darle mantenimiento a toda la infraestructura y crear nueva. Entonces, y eso miren, en todos los sitios del mundo no hay dinero. Mira, si no hay dinero en Estados Unidos, pues imagínate el resto de los países del mundo, qué es lo que van a hacer para darle mantenimiento a su infraestructura y crear nueva infraestructura. ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. No sé si queda alguna otra pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Miren, lo voy a apuntar por aquí en el chat, mi correo, si ustedes gustan compartirme algo, que de todas maneras, ahí tienen el WhatsApp y todo eso. Y también le voy a poner el WhatsApp de una vez para los que estén en Ciudad de México, por cierto, mañana tenemos un desayuno en el Colegio de Ingenieros Civiles, aquí en Tlalpan, camino a Santa Teresa 187, 8 de la mañana, los invito, o los que puedan venirse para acá, 8 de la mañana. Vamos a platicar también de puentes, pero miren, hay tantos puentes de qué platicar que créanme que esta plática la he hecho ahorita como 5 veces y en cada ocasión tenemos puentes diferentes, porque realmente hay muchos problemas con los puentes, sobre todo acá nos va a tocar platicar de por qué se cae la línea 12 del metro, qué fue lo que falló, qué se pudo haber hecho, cómo se puede reparar, cómo se está reparando, en fin, vamos a estar hablando sobre todo del desastre de la línea 12. Entonces, si pueden acompañarnos mañana aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlalpan, 8 de la mañana, bienvenidos, ¿sí? Entonces, ahí por ahí, cáiganme.
Miren, aquí está mi correo y les dejo también mi WhatsApp. Es aquí mi teléfono. Pablo, nada más así muy rápido. Sí. ¿Ya viste que hay contingencia mañana? No, Sí, no. Está sí, a ver complicado. quién va. Oye, Por eso pues, los invito a ver quién puede ir mañana, porque me acabo de enterar. Y ya que habíamos invitado, bueno, pues a muchos amigos, pues a ver quién va y de todas maneras echamos relajo. Entonces, mira, nos encanta meternos a la plática de estructuras, pues ahí vamos a estar también. Si no, luego se los reponemos. Pero sí, mañana hay contingencia, sí, ya vi. Bueno, ahora sí me quiero salir de México, me quiero ir para allá, para Quintana Roo. Entonces, es eso de ahí. Bueno, pues les agradezco mucho. Muchas gracias, ingeniero Pablo. A nombre del Colegio de Arquitectos de Chiapas, te agradecemos y por ahí vía correo vamos a hacerte llegar el reconocimiento de la ponencia del día de hoy y seguimos en contacto. Bueno, muy Muchas bien. gracias a todos. Pues les agradezco, Francisco, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Pablo. Sale, Rodrigo, nos vemos mañana. ¿Tú sí nos circulas? vemos. Ahí voy a hacer un cambio. Voy a tener que llevar un vehículo ahí de la empresa, pero chiquito, pero bueno, pues ahí. Pues ni Con modo, ese me así es muevo. esto. Con ese me Bueno, pues muevo. muchísimas gracias a todos por su atención. Ahí está mi WhatsApp, mi teléfono, si no, ahí en el mismo colegio por ahí nos tienen para lo que se les ofrezca. Gracias a todos. Luego, Gracias a todos, gracias. hasta luego.